El extracto bancario estaba sobre la mesa de la cocina, blanco y frío como una lápida. No había gritos, no había un portazo, solo ese papel, una simple hoja impresa que pesaba más que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho en 10 años de matrimonio. Sofía estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando la lluvia que golpeaba el cristal. Su silencio era una sinfonía de acusaciones. Lo sabía todo, no la gran traición, no el drama de una pasión arrebatada que podría, de alguna manera retorcida, tener una pizca de romanticismo trágico. No, ella sabía lo peor. Sabía de los 20 reales de la leche, de los 50 del pan, de los pequeños mordiscos que le di a nuestra cuenta conjunta, el dinero de nuestra comida, de nuestra cotidianidad, para alimentar una fantasía con otra mujer. Me sentí desnudo, no como un adúltero, sino como un ladrón de poca monta, un hombre que le robó a su propia vida para comprar un perfume caro que ni siquiera le correspondía oler. En ese instante, bajo el peso de su espalda inmóvil, comprendí que hay caídas de las que uno no se levanta, no porque el golpe sea fuerte, sino porque la altura desde la que caes es vergonzosamente baja. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y dime desde qué rincón del mundo nos acompañas. Nuestra vida, hasta ese momento, había sido un ejercicio de arquitectura funcional. Yo, Javier, un arquitecto de profesión y de alma, había diseñado cada rincón de nuestra existencia con una precisión casi matemática. Teníamos la casa perfecta, los trabajos estables, la rutina sincronizada como un reloj suizo. La cuenta conjunta era la viga maestra de esa construcción, el pilar donde se apoyaban las facturas, la hipoteca y, sobre todo, el supermercado. Era el símbolo de nuestra sociedad, un pacto de eficiencia que confundimos con amor. Sofía era la administradora de ese pequeño reino doméstico, pragmática y detallista, y yo era el proveedor, el que aseguraba que los cimientos no se agrietaran. Funcionábamos. Éramos un equipo impecable en la gestión de la vida, pero en el proceso, el afecto se había convertido en un apunte más en la libreta de gastos. Predecible, necesario, pero desprovisto de cualquier pasión. Vivíamos en la casa que habíamos construido, pero el hogar se había enfriado, dejando solo las paredes, la estructura y un eco de lo que alguna vez fuimos. Dentro de mí, sin embargo, crecía una grieta que ningún plano podía prever. Me sentía como un mueble más de la casa, útil, confiable, pero invisible. Me había convertido en el marido, el proveedor, una función en lugar de una persona. Anhelaba desesperadamente una mirada que me viera de nuevo, que me validara no por mi capacidad para pagar las cuentas, sino por el hombre que se estaba desvaneciendo detrás del rol. Quería sentirme especial, notado, deseado por algo más que mi presencia constante y predecible. Este conflicto interno era un veneno lento, una insatisfacción silenciosa que me carcomía por dentro. No odiaba mi vida, odiaba la versión de mí mismo en la que me había convertido. Un autómata del bienestar, un fantasma en mi propio hogar que anhelaba que alguien, cualquiera, encendiera una luz y se diera cuenta de que todavía estaba allí, atrapado en la penumbra de la rutina que yo mismo había diseñado con tanto esmero. Y entonces apareció Ana. No como un huracán, sino como una brisa suave en un día sofocante. Era una colega de trabajo, con una risa fácil y una forma de mirarme que parecía atravesar la fachada del arquitecto serio y del marido cumplidor. El flirteo era intenso, pero sobre todo, era secreto. Era un mundo paralelo donde yo podía ser otra persona, una versión más ingeniosa, más audaz, más viva de mí mismo. Ana no era el amor de mi vida. Era el espejo en el que me gustaba mirarme. Ella me devolvía una imagen de mí que creía perdida para siempre. La emoción no radicaba tanto en la posibilidad de un futuro con ella, sino en la adrenalina de tener un secreto, un compartimento estanco en mi vida perfectamente ordenada que era solo mío. Era mi pequeña rebelión contra la previsibilidad, mi forma torpe y egoísta de gritar en silencio que todavía existía. La transgresión real, la que me llevó a esa mesa de cocina, no fue emocional, fue financiera. Y eso lo hizo aún más sórdido. Decidí comprarle un regalo a Ana, algo caro, un símbolo de esa versión exitosa y deseable de mí que proyectaba con ella. Pero en lugar de usar mi propio dinero, en un acto de desafío infantil y retorcido, comencé a desviar pequeñas cantidades de la cuenta conjunta. 20 por aquí para un café, 50 por allá para un almuerzo que nunca existió. Cada transferencia era una pequeña descarga de adrenalina. El acto de robar del presupuesto doméstico, del dinero sagrado del supermercado, para alimentar mi fantasía se volvió más excitante que el flirteo en sí.
Era una forma de traicionar a Sofía en el lenguaje que ambos entendíamos a la perfección, el de la administración, el de la confianza funcional. Sentía que estaba saboteando la estructura desde dentro, quitando un ladrillo a la vez, disfrutando del precario equilibrio antes del derrumbe. La confrontación, cuando llegó, fue brutal por su simpleza. Sofía finalmente se dio la vuelta, con el extracto en la mano. Sus ojos no ardían de rabia, sino que estaban inundados de una decepción helada que me quemó más que cualquier grito. No preguntó por Ana. No preguntó si la amaba. Su pregunta fue un cuchillo que se clavó en la parte más patética de mi ser. ¿Sacaste dinero de nuestra comida para dárselo a ella? Dijo, y su voz era tan frágil como el papel que sostenía. Era el dinero del pan, Javier. De la leche. Cada palabra subrayaba la mezquindad de mi acto. La grandiosidad de mi aventura secreta, de mi búsqueda de validación, se desmoronó en un instante, revelando la verdad. Yo era un hombre que le había quitado la comida a su familia para impresionar a una extraña. No había defensa posible. Cualquier justificación que pudiera haber ensayado en mi mente se convirtió en cenizas ante la cruda realidad de mi bajeza. El silencio que se instaló en la casa, después de esa conversación, era una entidad física. Ocupaba los espacios entre nosotros, se sentaba a la mesa, se acostaba en la cama, que yo ya no podía compartir. Empecé a dormir en el sofá, no porque ella me lo pidiera, sino porque no podía soportar el espacio sagrado de nuestro dormitorio. Cada noche, tumbado en la oscuridad, sentía el peso de mi estupidez. La imagen de Ana, que antes me parecía excitante y liberadora, ahora se había vuelto grotesca, manchada por el origen del dinero con el que intentaba comprar su admiración. Me sentía ridículo, un cliché andante, el hombre de mediana edad que busca una aventura y termina tropezando con su propia mediocridad. La casa, mi obra maestra de orden y control, se había convertido en un tribunal silencioso donde cada objeto parecía juzgarme. Los días siguientes fueron un lento descenso a mi propio infierno personal. Sofía se movía por la casa como una sombra, cumpliendo con las rutinas con una eficiencia mecánica que era casi cruel. Cocinaba, limpiaba, organizaba, pero me evitaba. No me hablaba, pero lo peor era que no me miraba. Me había vuelto invisible de una forma mucho más dolorosa que antes. Antes era parte del mobiliario. Ahora era una mancha en la pared que ella se esforzaba por ignorar. Comíamos en un silencio denso. El sonido de los cubiertos contra los platos era ensordecedor. Intenté hablar un par de veces, empezar una conversación sobre cualquier cosa, el tiempo, el trabajo, pero mis palabras morían en el aire, sin encontrar eco. Su indiferencia era un castigo mucho más efectivo que la furia. Me estaba mostrando que mi presencia, aquello que yo creía fundamental para la estructura, era, en realidad, completamente irrelevante. El arrepentimiento era una marea constante que me ahogaba lentamente, pero no era un arrepentimiento noble. No era por el dolor causado a Sofía, o al menos no al principio. Era un arrepentimiento egoísta, centrado en mi propia humillación. Me odiaba por haber sido tan torpe, tan predecible, tan estúpidamente descuidado. ¿Cómo pude pensar que ella no se daría cuenta? Sofía, que podía decir si yo había movido un libro de su sitio, que llevaba las cuentas del hogar con la precisión de un contable. Mi acto de rebeldía no había sido audaz, había sido simplemente necio. La culpa por el dolor que le había infligido vino después, cuando empecé a ver más allá de mi propia vergüenza. La veía moverse por la casa, con los hombros ligeramente caídos, con una tristeza en la mirada que antes no estaba. Y fue entonces cuando el verdadero peso de mi traición comenzó a aplastarme. Una noche, consumido por una mezcla tóxica de culpa y una desesperada necesidad de justificación, hice algo aún más despreciable. Mientras Sofía dormía, o fingía dormir, en nuestra habitación, me levanté del sofá y empecé a buscar en sus cosas. Buscaba una prueba, una señal, cualquier cosa que me permitiera nivelar el campo de juego. Necesitaba desesperadamente encontrar una falta en ella, un secreto, una traición que me permitiera decir, tú también. Era la lógica de un cobarde, la última defensa de un hombre acorralado por su propia miseria. Revisé su bolso, sus cajones, el historial de su ordenador. Cada objeto que tocaba me quemaba las manos. Estaba profanando su privacidad, la última frontera de su ser que aún no había mancillado. Todo por el anhelo egoísta de sentirme un poco menos monstruoso. La búsqueda era frenética y silenciosa. Me movía por la penumbra de nuestro estudio como un ladrón, el corazón latiéndome en los oídos. No buscaba una aventura amorosa. No realmente. Buscaba una debilidad, una factura de algo que no me hubiera contado, un gasto oculto,
Cualquier cosa que demostrara que ella también tenía sus secretos, que nuestra sociedad perfecta no era tan perfecta. Quería encontrar una grieta en su armadura de pragmatismo y control, algo que me permitiera respirar, que aliviara la presión en mi pecho, pero no encontraba nada. Solo recibos del supermercado, listas de tareas, libros de contabilidad del hogar. Su vida era un libro abierto, y cada página que pasaba era un nuevo capítulo en mi propia condena. Me sentía cada vez más pequeño, más patético, un intruso en la vida de la mujer con la que había compartido una década. Y entonces, en el fondo del último cajón de su escritorio, debajo de una pila de papeles viejos, lo encontré. No era una carta de amor de un extraño, ni un diario secreto. Era una pequeña caja de metal, cerrada sin llave. Forcé la cerradura con un clip, con el corazón desbocado. Dentro no había joyas ni recuerdos comprometedores. Había dinero. Billetes pequeños, de 10, de 20, cuidadosamente apilados y sujetos con una goma elástica. Al principio no entendí. Parecía dinero ahorrado con esfuerzo, billete a billete. Y junto al fajo de dinero, doblado en 4, había un folleto. Un folleto de un curso de especialización en arquitectura bioclimática. El curso que yo había mencionado hacía meses, el que anhelaba hacer pero que habíamos acordado posponer porque era demasiado caro. Sofía, mi pragmática y funcional Sofía, estaba ahorrando en secreto, quitando de sus propios gastos personales, para darme una sorpresa. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé arrodillado en el suelo del estudio, con el dinero en una mano y el folleto en la otra, y el universo entero se derrumbó sobre mí. El contraste era tan brutal, tan absolutamente aniquilador, que sentí un dolor físico en el pecho. Mientras yo robaba de nuestro futuro para alimentar una fantasía egoísta, ella estaba sacrificando su presente para construir mi sueño. Mi búsqueda de validación externa, mi estúpida necesidad de sentirme especial, me había cegado por completo al amor silencioso, práctico y profundo que todavía existía en mi propia casa. No solo había traicionado nuestra confianza, había traicionado su fe en mí. Había escupido sobre su sacrificio silencioso con mi deshonestidad ruidosa y mezquina. En ese instante, supe que el problema nunca había sido la falta de pasión en nuestro matrimonio. El problema era yo, mi vacío, mi egoísmo, mi incapacidad para valorar el amor que se demuestra con hechos y no con palabras. Me di cuenta de que la traición más grande no es la que se comete con el cuerpo, sino la que se perpetra contra el alma de quien cree en ti. Sofía no solo creía en nuestro proyecto de vida, creía en mi proyecto personal, en mi crecimiento, en mis sueños. Y yo había tomado esa creencia y la había cambiado por la emoción barata de unos cuantos billetes robados y la atención efímera de otra mujer. La culpa me consumió de una forma nueva. Ya no era vergüenza por mi torpeza, era un dolor profundo y puro por haber herido a la única persona que, en silencio, seguía apostando por mí cuando ni yo mismo lo hacía. Me sentí indigno, no solo de su amor, sino de su simple y llana compañía. El regalo para Ana, que todavía estaba escondido en mi maletín, se sentía ahora como un objeto radioactivo, un monumento a mi propia estupidez. Toda la noche me quedé en el estudio, incapaz de moverme. Vi el amanecer teñir el cielo de gris, el mismo gris que sentía en mi alma. Esperé a que ella se despertara, a que el olor a café llenara la casa como cada mañana. Cuando la oí en la cocina, me levanté. Mis piernas se sentían de plomo. Caminé hacia ella, no como un marido, sino como un penitente. Llevaba en mis manos la caja de metal, el folleto, el regalo que había comprado para Ana y el fajo de billetes que había repuesto de mi cuenta personal. No había ensayado un discurso. No había palabras que pudieran arreglar lo que había roto. Solo quedaba la verdad, por más fea que fuera. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Puse todo sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había estado el extracto bancario. Ella me miró, y por primera vez en días, vi algo más que decepción en sus ojos. Vi confusión, y quizás una pizca de miedo. No le pedí perdón. La palabra se sentía hueca, insuficiente. En su lugar, le confesé mi pequeñez. Le hablé del vacío que sentía, de mi sensación de ser invisible, de la vergüenza que me consumía. Le conté cómo su gesto silencioso, su ahorro secreto para mi sueño, había sido un espejo que me devolvió la imagen del monstruo en el que me había convertido. Fue el diálogo más doloroso y honesto de nuestra vida. No había promesas, no había excusas. Solo un hombre roto, mostrándose completamente vulnerable por primera vez en años, admitiendo que había fallado no solo como marido, sino como ser humano.
Sofía escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. Cuando terminé de hablar, el silencio volvió a llenar la habitación, pero era un silencio diferente. Ya no era acusador, era contemplativo. Miró los objetos sobre la mesa. Con una mano temblorosa, apartó la caja de regalo, el símbolo de mi traición, empujándola hacia mi lado de la mesa. Pero tomó el dinero, el que yo había robado y repuesto, y lo guardó junto a su caja. No dijo nada sobre el folleto. Finalmente, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. «Necesitamos ayuda», dijo, con la voz apenas un susurro. «No sé si esto se puede arreglar, Javier, pero así no podemos seguir». La terapia de pareja no sonó como una solución, sino como una última y desesperada opción antes del final. La confianza no ha vuelto, no de inmediato, quizás nunca por completo. Nuestra casa ya no es un espacio de rutinas cómodas, sino un territorio de tregua frágil. Hay días en que el silencio vuelve a ser pesado, cargado de recuerdos y de dolor. Pero también hay momentos, pequeños y fugaces, en los que una conversación surge, tímida y extraña, sobre cómo nos sentimos realmente. Hemos reemplazado el silencio tibio de la costumbre por una tensión real, una honestidad brutal sobre nuestras fallas y frustraciones. Es incómodo, es doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo, es real. Estamos aprendiendo a hablar un nuevo idioma, uno sin sobreentendidos, uno donde cada palabra cuenta. Es un camino incierto, y no sé a dónde nos llevará, pero caminamos, ya no juntos como antes, sino en paralelo, conscientes de la distancia que nos separa, pero al menos en la misma dirección. He aprendido de la forma más dura que las grandes traiciones a menudo no se anuncian con fuegos artificiales ni dramas pasionales. Se construyen en silencio, con los pequeños actos de deshonestidad deliberada que permitimos en el día a día. Mi mayor traición a Sofía no fue el deseo que pude sentir por otra persona. Fue el acto consciente de tomar el dinero destinado a nuestra vida en común, a nuestro pan y nuestra leche, para alimentar mi propio ego. Fue la corrosión lenta de la confianza, el pilar sobre el que habíamos construido todo. La reconstrucción, si es que llega, no se tratará de gestos románticos ni de grandes promesas. Se tratará de volver a ser digno de la confianza más básica, la de que el dinero para el supermercado, efectivamente, se usará para el supermercado. La vida nos pone a prueba de formas inesperadas, y a veces, en nuestra búsqueda de algo más, perdemos de vista el valor incalculable de lo que ya tenemos. El amor verdadero no siempre grita su presencia, a menudo susurra en los pequeños sacrificios, en los gestos silenciosos de apoyo que damos por sentados. Yo tuve que romperlo todo para darme cuenta de que la validación que buscaba afuera siempre había estado en casa, ahorrada pacientemente en una pequeña caja de metal, esperando a que yo fuera lo suficientemente hombre para verla. Y esa es una lección que llevaré conmigo, sin importar lo que el futuro nos depare. ¿Alguna vez han hecho un gesto de bondad en secreto que cambió la vida de alguien? Dejen un corazoncito si creen que el amor, en sus formas más silenciosas, es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades del corazón humano y comenten. El amor verdadero es un acto. Si ustedes también creen que las acciones pesan más que las palabras,